Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, conmoción en Colombia por supuesta idea del candidato Petro de perdón y olvido total para los condenados de Colombia. Noticias 1 conoció el documento que circuló en la picota como si fuera del candidato Petro para perdonar a todos los reclusos. Petro desmiente que ese documento sea suyo o de su campaña. El sindicato de la registraduría, que entrenó a fallidos jurados de la pasada elección, ahora asesorará al registrador para las presidenciales. Duelo verbal entre Duque y el embajador ruso en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con acusaciones mutuas de guerrerismo en sus países. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, los despojos de Freddy Rincón llegaron a Buenaventura. El sepelio será el sábado en Cali. Compañeros, equipos y medios internacionales brindan homenaje al coloso colombiano. Rafael Santos Borré y la selección femenina sub-20 dedican sus goles a Freddy Rincón. Aquí está, esta es la imagen del día, los despojos mortales de Freddy Rincón, cuya muerte fue declarada ayer, luego del accidente automovilístico en el que resultó fatalmente herido el lunes pasado. El cuerpo del futbolista fue trasladado a Buenaventura, su tierra natal, para un homenaje póstumo previo a su cremación en otra ceremonia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La prensa del fútbol ha destacado hoy la brillante carrera y los goles del colombiano. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Queridos backers, buenas noches. La promoción de la alianza de Noticias 1 y la revista Cambio estará activa hasta el 30 de abril. Así que ustedes pueden apoyar nuestro trabajo, recibir por un año la suscripción a la revista y tener muy pronto en sus casas este magnífico morral de la Alianza por el Derecho a la Verdad. En este video les contamos cómo hacerlo. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230,000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos después del escándalo que produjo la noticia de la visita del hermano del candidato Petro a la cárcel de La Picota para presuntamente proponer perdón y olvido total a los condenados del país. Noticias 1 recibió un texto proveniente de la misma cárcel que habría sido escrito por el propio Petro. Enrique Tapias. Mónica, confirmamos que el documento circuló efectivamente en La Picota como si fuera propuesta de Petro. Allí se describe minuciosamente cómo se haría el desmonte de todas las condenas y el perdón de todos los condenados, pero al consultar con el candidato, este negó que fuera de su autoría y de la de su campaña. Un texto de 4 hojas titulado Planteamientos iniciales y hoja de ruta generalizada hacia unos diálogos de paz con los agentes generadores de violencia fue entregado a Noticias 1 por un recluso de la cárcel La Picota de los patios R1 y R2, en donde se encuentran privados de la libertad policías y militares condenados por diferentes delitos. El escrito empezó a circular entre los detenidos el miércoles 23 de marzo de este año, antes de la visita del hermano del candidato Petro a esa prisión y antes de que se conociera mediáticamente la noticia sobre esa visita. El documento, que fue entregado a los presos como si fuera una propuesta de perdón total y olvido escrito por el senador Gustavo Petro, no tiene firma ni logos de la campaña del pacto histórico. En el escrito está desglosada punto por punto lo que sería una hoja de ruta para la negociación del Estado con bandas criminales de todo el orden, para empezar de ceros, perdonando condenas y tiempos de reclusión a criminales de todos los delitos. En algunos apartes, el que sería el candidato presidencial parece hablar en primera persona como si fuera él mismo quien hubiera escrito. Mi propuesta está ajustada a los presupuestos internacionales cuando he planteado para el debate y el análisis el concepto de Colombia como potencia de vida. También se usaron términos que el senador pronuncia con frecuencia como... Hemos planteado también el concepto de perdón social. El escrito describe puntualmente la forma en que cada banda negociaría por separado con el Estado en la entrega de armas, la cesación total de sus actividades ilegales y una presunta confesión y reparación a sus víctimas. El proceso de sometimiento ante la que llama la justicia no ordinaria excluiría por completo la cárcel y la extradición. El supuesto plan de perdón y olvido de Petro de todos los delitos cometidos en Colombia incluye tantos puntos irrealizables y polémicos que mientras que ofrecía condonar los crímenes comunes, propondría reestructurar las fuerzas militares y de policía con el objeto de depurarlas según se lee.
Consultamos al candidato sobre este documento y aunque aseguró que solo hará un pronunciamiento público cuando tenga más información, negó tajantemente que el texto que está circulando en las cárceles y que ha tenido entre sus difusores y protagonistas al condenado narcotraficante de La Guajira, Marcos Figueroa, a su cómplice en ese mismo departamento, el también condenado exgobernador Kiko Gómez, y al abogado de este, Pedro Niño, hubiera sido escrito por él o fuera de su campaña. El candidato Petro calificó de entrampamiento este escándalo alrededor de su campaña y la proliferación simultánea de datos sobre el mismo en medios tradicionales y redes de activistas políticos y señaló, como demostración del que llamó montaje, una fotografía que le tomaron y un video que le grabaron a su hermano, una persona poco conocida, de acuerdo con lo que se aseguró cuando estaba en la picota, como si algunas personas hubieran estado esperando para darle credibilidad a la trampa. Uno de los reclusos de la picota que conoció la presunta propuesta de Petro habló con Noticias 1 sobre la forma en que llegó a sus manos y la discutió con sus compañeros de pabellón. Dos policías retirados del servicio y quienes se encuentran en la picota en el pabellón paramilitares y policías se reunieron con el abogado Pedro Niño, apoderado del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de una alcaldesa contraria a sus intereses y de su esposo y su escolta. Abogado Pedro Niño, alguien que conocemos de antemano porque él fue representante de derechos humanos del Patio 7 de la picota entre el año 2009 y 2010. El encuentro que ocurrió en el sitio designado en la picota para reuniones entre abogados e internos se realizó a las 3 de la tarde del 23 de marzo pasado y se extendió hasta las 4:30. Estaba el abogado Pedro Niño, Kiko Gómez y los representantes de derechos humanos de los patios y herederos de la picota. Durante la reunión, el abogado del condenado Kiko Gómez les habló de la posibilidad de otorgar beneficios a los reclusos condenados por cualquier delito. Era el candidato Gustavo Petro, en la cual tenía una iniciativa para escuchar todas las partes inmersas dentro del conflicto y que era para realizar un perdón social hacia todos. De acuerdo con este testimonio, la recomendación del abogado fue la de repartir este documento entre los 252 miembros de la fuerza pública que permanecen tras las rejas. No de rebaja de penas, sino se hablara por el contrario de una ley de punto final. Más o menos era de excarcelación total para todas las personas privadas de la libertad. Según nuestro interlocutor, el abogado Pedro Niño les aseguró que el hermano del candidato presidencial, Juan Fernando Petro, ya habría estado en la picota divulgando esta propuesta y pronto se reuniría con ellos. Después de reunirse con que él ya había venido en operaciones anteriores a reunir y que ya habían hablado con Kiko y que posterior a la reunión de los políticos vendrían a reunirse. Casi simultáneamente, en redes apareció un audio atribuido al narcotraficante condenado Marcos Figueroa, socio criminal de Kiko Gómez, invitando a votar por Petro. Les habla su amigo MF para invitarlos a votar este próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio. Sin embargo, después de analizar minuciosamente el documento, los policías y militares presos consideraron que se trataba de un engaño aparentemente para incidir en las elecciones, porque una propuesta de ese alcance tan general era imposible de llevar a cabo. De que es algo prácticamente imposible que se dé si no se va de mano del Congreso y de leyes concretas que salgan del Congreso. Este recluso, que recibió en sus manos directamente el abogado de Kiko Gómez, Pedro Niño, la supuesta propuesta, aseguró que por decisión de él y sus compañeros no distribuyó el escrito entre los reclusos de los otros patios por el posible engaño que contendría. Hoy, Jueves Santo, día de retiro religioso en Colombia, no se habla de otra cosa en el mundo político que del escándalo, que sería perdonar todos los delitos cometidos en Colombia. Los candidatos rivales de Petro se pronunciaron y este mismo, al terminar el día, también lo hizo. Juan Fernando Barona. Mónica, el rechazo a tal posibilidad fue tan unánime que hasta el propio Petro se unió al repudio que esta produjo. Después de que se conociera que el hermano del candidato Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se reunió con el excongresista condenado Iván Moreno, los otros candidatos a la presidencia rechazaron la reunión y la presunta propuesta de perdón social de su campaña para todos los delincuentes. Con los corruptos no hay ningún espacio para ningún tipo de negociación de esa naturaleza. El candidato del Centro Esperanza rechazó que el aspirante del pacto histórico negocie con corruptos. Ese es un invento sacado del bolsillo
para supuestamente llegar a unos lugares donde no tiene que estar un candidato presidencial ni tiene que estar haciendo propuestas. Están en la cárcel por ser corruptos y no puede estar negociando de espaldas al país, en la oscuridad, la justicia de Colombia. Federico Gutiérrez se pronunció en sus redes sociales y aseguró que la propuesta de Petro es con fines electorales. Ya vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos. La candidata Ingrid Betancourt señaló por su parte que Petro está haciendo un trato con el diablo. Ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de votos, ¿qué más descomposición moral que esa? Ante la ola de críticas no solo de los candidatos a la presidencia, sino de diferentes sectores del país, Gustavo Petro justificó la visita de su hermano a la cárcel diciendo que fueron los mismos condenados los que hicieron la invitación para discutir este y otros temas. Yo no mandé a hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso. Hace pocos minutos el candidato Petro publicó este video manifestando que no contempla la posibilidad de que se rebajen penas a los corruptos a cambio de lo que él llama perdón social. No está planteada ninguna amnistía o indulto como ahora nos enrostran. Rechazo la torpe idea de vincular la búsqueda de la reconciliación social a una rebaja de penas para corruptos. Más allá de la defensa de Petro, los sectores políticos y algunos activistas de su campaña aseguraron que no fue una buena idea plantear un perdón social general. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escuchó a Iván Duque hablar de su propia política de paz y él mismo escuchó al delegado Carlos Ruiz Messier las quejas sobre la falta de implementación del acuerdo, pero con la masacre de Putumayo fresca, el organismo multilateral pidió hacer una investigación independiente. El Consejo de Seguridad de la ONU avaló el informe que su representante en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expuso sobre el desarrollo del acuerdo de paz y sobre los altos índices de asesinato y amenazas de excombatientes y líderes sociales en los territorios. El Consejo también avaló la solicitud de su jefe de la misión de monitoreo y verificación de investigar lo sucedido durante la operación militar de la vereda El Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, cuando murieron 11 personas, entre ellas 4 civiles de la comunidad, pese a que los mandos colombianos han insistido en que se trató de una acción legítima de Estado para capturar a hombres armados de la banda narcotraficante de la frontera. Deseo recalcar la importancia de que haya investigaciones completas de las autoridades pertinentes en las muertes de 11 personas de que se informó, incluidos dirigentes indígenas y de la comunidad en una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo. Si bien Ruiz Massieu destacó algunos avances en la implementación del acuerdo, también subrayó que persisten los ataques contra los líderes sociales y excombatientes de las FARC en Colombia. La violencia también se está cobrando un elevado precio sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas, o forma de asesinatos, desplazamientos y un mayor reclutamiento de menores. Los representantes de los países integrantes del Consejo de Seguridad expresaron su alarma por la violencia que padecen los colombianos. Seguimos alarmados por el aumento de los incidentes violentos y la inseguridad en varias zonas que ha costado la vida de excombatientes, de líderes sociales y ambientales, defensores de los derechos humanos. La trata, el desplazamiento han afectado de manera desproporcionada a las comunidades étnicas. Velar por que los autores de los ataques contra ellos lleguen a manos de la justicia. La plena ejecución de las disposiciones de seguridad del acuerdo tienen que cumplirse para poner coto a la violencia persistente. El Consejo de Seguridad está atento a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, que contendrá el relato sobre qué ocurrió en la guerra colombiana de 50 años, cómo, dónde y con quiénes, según las declaraciones consignadas en ese organismo, de los victimarios y las víctimas, que se dará a la publicidad el próximo 27 de junio. La respuesta a Duque provino del embajador ruso. Este dijo que la paz con legalidad de la que él habló no fue lo que se aprobó en Naciones Unidas y que ha sido incapaz de implementar los acuerdos y salvar la vida de los firmantes. Luego del informe presentado por el jefe de la misión de observación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, el presidente Duque, por primera vez, habló frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde expuso, según él, los avances no del proceso de paz, sino de su política de paz con legalidad. Nuestro gobierno
promovió la extensión de la ley 1448 para la reparación de las víctimas. Después de la intervención del mandatario colombiano, el turno para hacer sus observaciones fue del embajador de Rusia, Vasily Nevencia, quien, a pesar de los cuestionamientos de algunos países que consideran que no puede hablar de paz mientras su país invade a Ucrania, le recordó a Duque que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el acuerdo de paz de 2016 y no la política de paz con legalidad. Su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y, en lugar de ello, ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad. Este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad. El embajador ruso criticó que el gobierno Duque no ha avanzado en los puntos trascendentales del acuerdo de paz. Por ejemplo, la protección de los firmantes del acuerdo. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz ni de los líderes comunitarios. Y le recordó al jefe de Estado que la Corte Constitucional tuvo que declarar el estado de cosas inconstitucional por la desprotección de los excombatientes de las FARC. Las condiciones de seguridad se han deteriorado tanto que un tribunal constitucional tuvo que decir que había una situación inconstitucional y que el gobierno tenía que adoptar medidas urgentes para mejorar la situación. A su turno, Duque dijo que no es ético que Rusia le hable a Colombia de paz cuando ese país está atacando a la población ucraniana. En este Consejo de Seguridad, en este órgano rector de este sistema de Naciones Unidas que fue creado para que la humanidad resolviera sus conflictos en el entendimiento del diálogo multilateral, no se hable de paz por quienes están sembrando hoy la guerra y la desolación. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente continuó respondiéndole al embajador ruso. Hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Aunque otros países como Brasil manifestaron que hay avances en el acuerdo de paz, otras naciones como Francia, Noruega, Estados Unidos y Reino Unido mostraron su preocupación por la baja implementación y el aumento de asesinato de líderes sociales. Todos los países del Consejo de Seguridad respaldaron el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz. Un colombiano está a esta hora en una cárcel de Moscú por cuenta posiblemente de algún comentario de redes sociales que el Kremlin calificó como falso. Su familia en Colombia está buscando cómo pagarle a un abogado que de verdad lo represente ante el gobierno de Putin. Hace unos días, el Parlamento ruso aprobó la ley de noticias falsas, como la llamó, y con la cual pretende controlar las publicaciones que no favorezcan al gobierno Putin sobre la invasión a Ucrania. Según la nueva norma, se castiga con cárcel o multa a los ciudadanos que difundan informaciones que el Kremlin considere engañosas. La medida surgió debido a las reiteradas críticas en contra de Putin por los actos de censura que él venía aplicándoles a medios locales e internacionales, cada vez que enviaban noticias sobre actos cuestionables en suelo ucraniano por parte de las tropas rusas. Según la nueva ley, quienes publiquen noticias que el gobierno Putin califique como falsas pueden recibir una condena de 5 a 10 años de prisión o una sanción de hasta 5 millones de rublos, el equivalente a 225 millones de pesos colombianos. Esta medida dictatorial ya tuvo un primer sancionado y es colombiano. La utilizaron a mi hermano para hacer pública la ley. El domingo de la semana pasada, policías rusos llegaron intempestivamente al apartamento de Alberto Enrique Giraldo Saray en Moscú, en donde reside desde hace 23 años, y lo detuvieron por orden del Comité de Instrucción de Rusia. Experiencias con gente que nos da la oportunidad de mostrarles un poquito más de las bellezas. Después de permanecer detenido toda la semana, solo hoy su hermana supo de él. Él redactó una carta donde explica que él se encuentra bien, está siendo bien tratado. Yo vi es puño y letra de mi hermano. Sin embargo, explicó que su familiar requiere medicamentos permanentes. Lo revisó un médico, hace la solicitud de que él necesita sus medicinas porque él tiene un cuadro médico bastante delicado.
está pidiendo productos de aseo. Alberto Giraldo nació en Pereira, vivió unos años en Cúcuta y después se trasladó a Moscú, en donde decidió establecerse hace más de 2 décadas, cuando apenas contaba con 17 años de edad. Es promotor turístico, tiene 2 hijas y su esposa está tratando de conseguir un abogado porque, según su hermana, el que le puso el Estado no da muestras de querer ser su defensor. La solución en este momento, que es la más viable, es un abogado. El costo, sin embargo, asciende a 20 millones de pesos para que lo represente. Nadie sabe, ni siquiera su esposa, con qué pruebas lo acusan. Solo tiene claro que si no es condenado a prisión o a pagar una millonaria multa, de todos modos tendría que enfrentar 5 años de trabajo comunitario. La decisión la tomará el Tribunal Basmani de Moscú el 8 de junio. El sindicato de la registraduría, que capacitó a parte de los jurados de las pasadas elecciones, tendrá una participación aún mayor en las próximas elecciones, pues 3 de sus miembros fueron contratados como asesores del despacho de Alexander Vega. Juliana Ramírez. Mónica, este sindicato, a diferencia de la gran mayoría, ha hecho causa común con su patrón. Luego de la asesoría asignada a sus miembros, inició en sus bases una campaña para defender a la entidad de supuestas noticias falsas. El poder que tiene el único sindicato de la registraduría, Sintra Regional, adentro de la entidad ha ido creciendo a través de los años, pero en la administración de Alexander Vega se ha disparado a través de nombramientos, millonarios contratos y subcontratos. No en vano, nunca se ha visto al presidente del sindicato, Daniel Borges, haciendo control a la gestión de Vega, sino dándole su apoyo incondicional a través de declaraciones públicas. Tenemos que ser más cuidadosos porque el enemigo acecha. El enemigo está buscando la manera de desprestigiar esta institución. Esta semana se dio a conocer esta comunicación en la que se afirma que los miembros del sindicato Manuel Ricardo Ruales, Heriberto Quiñones y William Malpica asesorarán a la registraduría en las áreas de electoral, censo e informática para las elecciones a presidencia de la República. En el mismo comunicado, el sindicato aprovecha para lanzar un mensaje político. La organización sindical estará atenta al lado de estos apreciados líderes, coadyuvando, como siempre, para defender esta institución, patrimonio de los colombianos. No cederemos ante las oscuras pretensiones de los enemigos de la democracia que buscan sus propios intereses sobre la base del desprestigio de una entidad que ha sido baluarte de la estabilidad de las instituciones del país. El sindicato Sintra Regional también tiene injerencia en la cuestionada capacitación de jurados. En las últimas elecciones de Congreso y consultas, la Fundación Cooperen, en la que el presidente Borges y otros miembros del sindicato son asociados, se encargó de la capacitación de jurados en Bogotá, Medellín, Soacha, Quibdó, Riohacha, Maicao, Envigado, Bello e Itagüí. Estas capacitaciones vienen desde 2015. Desde este año, y por ese aspecto, han ganado contratos por más de 6.000 millones de pesos. Adicionalmente, desde 2016, esa misma fundación ha sido subcontratada por el megacontratista de la registraduría Thomas Gregg para la recolección de los formularios de votantes en las zonas rurales del país. Es decir, el poder y la incidencia del sindicato en la especie de coadministración que llevan en la registraduría y en estas elecciones a la presidencia van desde la asesoría en las áreas electoral, censo e informática hasta capacitación de jurados y recolección de formularios. El expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba rindió ante la Jurisdicción Especial de Paz una versión en la que cuenta que Carlos Castaño, el jefe de las autodefensas, le fue presentado dentro de la primera brigada en Montería. Víctor Ballestas. Mónica, según su versión, los paramilitares, los militares, los ganaderos y el gobierno en Bogotá tenían un plan conjunto para quitarles las tierras a los campesinos para crear latifundios desde Montería hasta Urabá. Me siento responsable, me arrepiento. Pido perdón a las víctimas. Quien habla es el colombo mexicano Benito Molina Velarde, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, un gremio que ha sido fuertemente cuestionado desde hace más de 2 décadas por las relaciones que sus directivas tuvieron con los grupos paramilitares de ese departamento cuando su líder era el sanguinario Carlos Castaño. Es un gran aporte a la paz. Molina se acogió a la JEP y en sus declaraciones viene detallando verdades que, no por haberse conocido parcialmente, dejan de ser escandalosas. Es un trato. Según el
el declarante ante la JEP, en 1996 asistió a una reunión social en las instalaciones militares de la 11ª Brigada de Montería con el fallecido exgobernador de Córdoba, Jesús María El Mono López, condenado por parapolítica y considerado padre del paramilitarismo en la región. Mientras consumían licor, el exgobernador recibió a otra persona que llegaba. Se la presentó a Benito Molina y resultó ser el jefe de la banda criminal Autodefensas de Córdoba, Carlos Castaño, quien habría sido recibido por los militares como un personaje. Benito, mira, tengo el gusto de presentarte a Carlitos. Durante la charla que sostuvieron, según contó el declarante Molina, Castaño le pidió que le ayudara a desarrollar proyectos en la zona de Urabá utilizando el fondo ganadero. Castaño le habría dicho a Molina que contaba con su respaldo y el de sus hombres armados para hacer los negocios que le pedía. Castaño habría afirmado que además de él y su clan, el fondo iba a contar con la ayuda del gobierno nacional y del empresario del alto mundo social bogotano, Luis Gallo. Hay personas como el señor Luis Gallo, que está dispuesto a colaborar, que está dispuesto a hacer uso de todos sus conocimientos y sus relaciones en el gobierno para sacar adelante los proyectos. En Córdoba, efectivamente, aparecieron Gallo y otros amigos de Bogotá. Hubo una relación entre el Fondo Ganadero y los paramilitares. La compra de las tierras sirvió de apoyo para el proyecto paramilitar de Carlos Castaño. En esa época, el presidente de Fedegan, antecesor directo de José Félix Lavorí, era Jorge Bisbal Martelo, quien también fue condenado por sus nexos con paramilitares en 2018 a 9 años de prisión. Apoyaron todos los proyectos. La idea era adquirir tierras a bajo costo, menos de 350.000 pesos por hectárea, para los pastos de sus ganados y para enriquecerse con las grandes extensiones compradas que podrían ser vendidas a muy alto valor después, con el concurso del gerente del fondo, Benito Osorio. El doctor Gallo en varias ocasiones propuso hasta premiar a Benito Osorio por el excelente desempeño en la compra de las tierras. Han pasado 25 años desde cuando los Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba desplazaron al menos a 4.000 personas. Y según Molina, aún faltan muchos por responder. Las comidas de esta era ya hacen parte de las tradiciones de Semana Santa, lo que indican los indicadores. El portal de envíos iFood publicó una encuesta entre sus clientes preguntándoles qué comida pedirían en Semana Santa, con las opciones de comida italiana, la oriental, la china, la mexicana, la típica y la comida rápida. En Medellín ganó la comida rápida, en Barranquilla también, en Bucaramanga y en Cali. Esto indica que los 7 potajes serán todos de hamburguesa. Esto es lo que indican los indicadores. Ante el alto precio de los combustibles, ahorrar su consumo durante un viaje puede traerle dinero extra para el resto de los gastos. Las autoridades calculan que en esta Semana Santa se movilizarán por los principales ejes viales del país más de 7 millones de vehículos, por lo que cada peso de ahorro en el desplazamiento podrá destinarse en otros gastos de esta semana de descanso. El precio promedio de la gasolina en Colombia es de 9.100 pesos y un buen hábito de conducción permitirá reducir el consumo de combustible. Los expertos recomiendan verificar la presión de los neumáticos. Estos deben estar inflados con las indicaciones del fabricante para cada condición climática. Por ejemplo, a menor temperatura es necesario tener una mayor presión de aire en las llantas. El mantenimiento mecánico del vehículo también contribuye a disminuir el consumo de gasolina. La puesta a punto del motor permite evitar fallas que aumenten el gasto de combustible. No sobrecargar el carro con un peso superior al permitido genera un menor esfuerzo del motor y por ende menos gasolina para moverlo. Las ventanas abiertas en los carros a velocidades superiores a los 70 km por hora generan un consumo de combustible adicional del 20%, pero si estas se cierran y se usa el aire acondicionado, el consumo adicional disminuye en un 10% según los expertos. Finalmente, los conductores deben tener en cuenta que la manera en que se maneje un vehículo y la correcta medición en las revoluciones cada que se cambia de marcha también será vital para el ahorro de combustible.
Aún antes de las acciones del ejército en Remanso, Putumayo, la Defensoría del Pueblo había dejado constancias de las denuncias de estigmatización de la tropa a la población civil y de la ausencia de respuesta armada a los ataques. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, una de estas alertas cuenta que luego del asesinato de 11 campesinos, los sobrevivientes en la zona huyeron y encontraron en su camino botes de la Armada cuyos pilotos se negaron a ayudarlos a pasar el río y salvaguardarse. Antes de la acción militar del Remanso en Putumayo, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió que la fuerza pública tiene atemorizadas las comunidades y resguardos que habitan en Puerto Leguízamo en el marco de los enfrentamientos de grupos armados ilegales identificados como el Frente Carolina Ramírez y los comandos de la frontera, los mismos que visten de negro cuando se presentan en estos territorios. La fuerza pública ha venido realizando retenciones presuntamente arbitrarias de personas campesinas que son señaladas como colaboradoras de los actores armados no estatales. A finales del año pasado, la Defensoría también dijo tener conocimiento de acciones no convencionales por parte de la fuerza pública contra personas que están desarrollando actividades agrícolas y de pescadería. En algunos casos han sido fotografiados por la fuerza pública, sin entender que las personas campesinas no llevan sus documentos al trabajo en campo para evitar la pérdida de los mismos. Se advierte que los enfrentamientos del Grupo Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera se han venido presentando desde hace 2 años. En 2020, por ejemplo, 11 personas fueron asesinadas y, según la comunidad, la fuerza pública no hizo nada para protegerlos. A pesar de que se reportó que las pirañas de la Armada Nacional se encontraban cerca al lugar de los hechos, se informó a la Defensoría que los pobladores de esta zona tuvieron que pasar por su cuenta al lado ecuatoriano para resguardar su vida. La última acción militar en Puerto Leguízamo, en donde murieron 11 personas y que ha sido cuestionada por varios sectores del país, el ejército advirtió que tuvo en cuenta estas alertas tempranas para actuar. No obstante, la Defensoría insistió en acciones preventivas que respeten el derecho internacional humanitario. Para la Defensoría del Pueblo es importante recalcar que la finalidad de las alertas tempranas es fundamentalmente preventiva y no contienen recomendaciones relacionadas con el adelantamiento de operaciones militares ofensivas. La Defensoría del Pueblo solicitó a la Procuraduría y Fiscalía que adelante las investigaciones para determinar las acciones de grupos armados en Puerto Leguízamo tras el riesgo de amenazas que tienen sus habitantes. 2 de los principales destinos de Semana Santa para los turistas no tienen aún el 70% de su población vacunada, como lo pide el Ministerio de Salud, a quienes pretendan levantar el mandato del tapabocas obligatorio. Camilo Galán. Mónica, hablamos de Melgar y Santa Marta a manera de ejemplo. Según el Ministerio, son más de 100 pueblos, en su mayoría de mayor población rural, en los que prometió intensificar las campañas de vacunación. A pesar de las cifras de un solo dígito en muertes que durante la última semana ha reportado el país en pandemia, la vacunación en algunos municipios que por estos días están siendo visitados por miles de turistas por las vacaciones de Semana Santa deben exigir el tapabocas en espacios abiertos, pues aún no han conseguido que el 70% de su población ya cuente con esquema completo, es decir, la inmunidad de rebaño. Es una cifra dinámica en tanto que cada día están llegando, pero podemos hablar que cerca de 100 municipios todavía tenemos que hacer una priorización sobre ellos para que alcancemos ese nivel óptimo de cobertura poblacional. Según la cartera de salud, existen algunas dificultades de cobertura en las zonas rurales de estos municipios, pero en el que se avanza para cumplir los objetivos del plan de vacunación. Nos quedan municipios con alta ruralidad, es decir, la cabecera municipal probablemente está totalmente vacunada como el resto del país, pero en las zonas dispersas hay una dificultad mayor para acceder tanto por equipos vacunadores extramurales como por los propios pobladores que están en veredas o incluso en casas, fincas que están muy alejadas de la población. Según el ministerio, lugares concurridos durante estas celebraciones como Santa Marta en el Magdalena y Melgar en el Tolima no han llegado a la meta del 70%. De ahí la importancia de continuar con las medidas de protección para evitar una probable ola de contagio por la interacción durante estos días festivos. Si el municipio no tiene el 70% de esquemas completos, el uso de la mascarilla en espacios abiertos sigue siendo obligatorio. Tenga en cuenta que durante esta Semana Santa la vacunación no tiene vacaciones, por el contrario, se une a estos días de descanso. Por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría de Salud cuenta con puntos móviles cerca de iglesias, sitios de culto y espacios turísticos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, jueves, viernes y domingo.
Un espacio virtual libre de peligros para los niños será el próximo anuncio del metaverso. La empresa de juguetes reales Lego invirtió $2.000 millones en la creación del espacio cibernético. El metaverso, es decir, el mundo virtual paralelo al físico, en donde los seres humanos interactúan mediante figuras que lo representan y se conocen con el nombre de avatar, también estará disponible muy pronto para recrear el intercambio verbal, gestual y de todas las actividades corrientes de los niños. La empresa Lego, conocida con sus juegos infantiles, y Epic Games, dedicada a la creación de herramientas creativas, se unieron para crear el metaverso infantil. El metaverso para menores será diferente al de los adultos. Tendrá más restricciones y normas para evitar los riesgos que del mismo modo se presentan en el mundo real. Según la empresa creadora Lego, el metaverso infantil contará con 3 principios: salvaguarda de la protección física y emocional de los niños participantes por encima de todo, realización segura de juegos y acopio de herramientas de monitoreo para que los adultos puedan supervisar y controlar sus actividades. La inversión hasta el momento para la creación del metaverso infantil es de $2.000 millones, y aunque todavía sus detalles constituyen un gran secreto de industria, se ha dicho que estará listo para recibir avatares de pequeños seres humanos este mismo año 2022. El retraso en el inicio de operaciones de la nueva plataforma de pago para los impuestos del Distrito Capital creó un caos esta semana, pero según la Secretaría de Hacienda, esta ya está lista para liquidar el predial. Ahora los usuarios tienen que conocerla y probar cómo les funciona. Después del caos, la incertidumbre y las molestias de muchos contribuyentes, quienes, como en años anteriores, recibían y pagaban el impuesto catastral sin ningún inconveniente, este año se vieron abocados a un cambio digital, pues la plataforma que durante cerca de 3 décadas desempeñaba esta función cambió. Cambiamos la plataforma. Nosotros veníamos de una plataforma de 25 años, ya obsoleta, con muchos parches, con muchas adecuaciones que ya no garantizaban la gestión de 3.5 millones de contribuyentes que tiene Bogotá. Ahora los interesados en cumplir con una obligación tributaria deberán entrar a la nueva oficina virtual, en donde encontrarán toda la información a partir del próximo lunes 18 de abril en el botón de pago. Entramos a la página haciendabogotá.gov.co. Ahí vamos a, le va a pedir el tipo, el número de documento, la fecha de expedición del documento, valida eso, la plataforma valida y ya lo va a dejar, en unas preguntas reto. Cuando responda a estas preguntas de contenido tributario personal, el sistema le permitirá crear un usuario, que es un correo electrónico y una contraseña válida. Este lo dejará descargar la factura y gestionar más información, lo que indica que ya no hay que ir al edificio del Centro Administrativo Distrital, en donde esta última semana fue noticia el descontento de quienes llegaron hasta allí por su recibo. Como medida para eso, decidimos que no tengan que pasar ni siquiera por el Supercae. Lo pueden hacer por la página. En nuestra página van a encontrar el enlace de descarga aquí. ¿Cómo lo van a descargar? Con el chip y con el documento de alguno de los propietarios. Tenga en cuenta que desde la próxima semana también iniciará la entrega en físico de las facturas, como se venía haciendo, pero solo se entregará en los estratos 1 y 2, predios rurales y adultos mayores del estrato 3. No se preocupe tampoco por los beneficios a quienes siempre han sido puntuales con el pago, porque aún no se ha perdido. El 10% se mantiene, pero tenga en cuenta las fechas límites, que van escalonadas dependiendo la última letra del chip. De igual manera, esta fecha aparecerá en la factura. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Síguenos, suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias 1 Colombia, para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. Los católicos han hecho viral el video del traslado de la custodia y las hostias consagradas el domingo pasado desde la Iglesia Católica Griega de la Resurrección hacia el búnker que tiene dispuesto para el efecto la Catedral de Kiev. Yo no soy católico, pero el acto me pareció conmovedor hasta un búnker, dice el autor del post, quien también recuerda que la última vez que las hostias consagradas se guardaron en ese búnker fue durante la Primera Guerra Mundial.
En estos primeros días del mes ya son cientos los backers que han hecho sus donaciones de la nueva promoción y muy pronto van a recibir en sus casas este magnífico morral reflectivo de la Alianza. Así que hagan sus donaciones y no se queden sin el suyo. Ingresen a baki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos en las redes sociales y mañana Viernes Santo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.